Muy bien. Am, Seguimos con la serie de Juan que vienen predicando, ¿verdad? Quedamos en Juan 8, versículo 30, hace 8 días, donde Jesús hace una declaración muy linda: yo soy la luz del mundo. Y ahora vamos a continuar en medio de la discusión que se presentaba entre Jesús y las personas que estaban allí celebrando la fiesta de los tabernáculos en el templo. Así que tenemos mucho texto que abarcar. Vamos a tratar de unirlos, así que les pido que estemos muy concentrados para que podamos mantener una misma línea y podamos entender qué es lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a nosotros. Si pudiera dar un resumen general de todo el texto que vamos a abarcar hoy, podría ser en una frase: Jesús es Dios y todo el que permanece en Él y en su palabra ha recibido la salvación eterna. De hecho, el título del mensaje de hoy es permanecer, la marca de un verdadero discípulo. Y en esa palabra permanecer vamos a estar haciendo un énfasis el día de hoy. Quiero que si salen con una palabra hoy en su mente sea esta: permanecer, permanecer. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesucristo? ¿Qué quiere el Señor? Que hoy entendamos que podamos permanecer. Y esta palabra aparece aproximadamente 40 veces en el Evangelio de Juan y como 25 veces en sus cartas. Entonces también el autor quiere dejarnos entender que para el Señor es importante que aquellos que han creído en su nombre logren permanecer en Él, permanecer en su palabra. ¿Por qué es tan importante el permanecer? Miren, en el contexto actual, en Latinoamérica sobre todo, y estamos viendo también un auge en Europa, hemos visto grandes avivamientos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Iglesias, y escuchamos que miles de personas empezaron un servicio, oraron, muchos recibieron al Señor y se extendieron servicios por más de 36 horas. También hemos visto y escuchado de personalidades que han aceptado al Señor y han hecho profesiones públicas, deportistas, actores, personas de la vida pública que han profesado su fe. Hemos visto grandes campañas evangelísticas y entonces ahora, digamos que el ministerio de moda que hay en las iglesias son las misiones: ir y hablar y hacer discípulos, que es muy diferente a evangelizar. Yo no digo que todo esto que estoy hablando esté mal, pero hay algo muy importante. ¿Cuántas de esas declaraciones que tenemos conocimiento o que hemos visto públicamente son reales? Vienen de corazones que realmente han sido transformados por la palabra de Dios. ¿Cuántas mentes de estas que han dicho yo creo realmente han tenido metanoia, un cambio? Van caminando para allá, giran 180 grados y ahora sus ojos están pegados en Jesucristo, en su palabra y en la cruz. ¿Cuántos son reales de esos? ¿Cuántos darán frutos de su salvación? ¿Cuántos de todos los que vemos en las bancas de las iglesias domingo tras domingo son trigo y cuántos son cizaña? ¿Cuál es la forma más fácil que tenemos nosotros de identificarlo? El tiempo. Yo hablaba con mi hermano Oscar antes de empezar el servicio, hablamos de los frutos. Un verdadero discípulo o un creyente se identifica por los frutos. ¿Y qué necesita un árbol para dar fruto? Básicamente dos cosas: tiempo y estar pegado a la raíz que lo nutra. Así que la verdad se devela con el tiempo. Y el tiempo mostrará quién está realmente aferrado al Señor y quién está dispuesto a permanecer. Con esto en mente, mis hermanos, quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 31 al 59. Vamos a leerlos completo y luego vamos a ir trabajándolo por secciones, ¿les parece? Así que vamos a leer la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos esto en nuestro idioma, podemos entenderlas y podemos entender la revelación porque también has puesto tu Espíritu en nosotros. Y dice el texto, yo estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo una vez más, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús les respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Oremos una vez más, mis hermanos. Señor, acabamos de leer tu santa palabra. Ahora te pedimos que a través de ella tú puedas revelar verdades a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, que nosotros podamos aplicar para seguir en nuestro proceso de santificación, para poder seguir siendo formados conforme a la imagen del unigénito y así perseverar en esta carrera, Señor, hasta llegar al final. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Tenemos el contexto, un texto largo. Y vamos a hacer un contexto. Está en la fiesta de los tabernáculos, se está acabando la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas de peregrinación a Jerusalén. Estaba lleno de judíos y prosélitos. Prosélitos, aquellos que habían creído que podían venir o de judíos que estaban fuera en la dispersión o ya de personas paganas, pero no eran judíos claramente de Jerusalén. Tenemos a este grupo de gente, el templo estaba muy lleno, como lo predicaron hace 8 días, y Jesús inicia una discusión. Él empieza a hablar y los judíos empiezan a responder. Esto sucede aproximadamente 6 meses antes de la muerte de Jesús, lo que quiere indicar que ya Jesús no solamente está haciendo señales que identifican quién es Él,
sino que ya sus palabras identifican claramente quién es Él y qué viene a hacer. Aquí se va a identificar como Hijo de Dios. Ya se identificó como la luz del mundo. Se dice que después de hablar, o la palabra nos dice, unos creyeron, parece que de los que creyeron otros se apartaron y empezaron a discutir con Él y finalmente tomaron piedras para intentar acabar con Él. Como dicen aquí, todo un quilombo. Un problema, aquí se armó una gran discusión. ¿Cuál fue el mensaje que Jesucristo quería dejar plantado en la mente de cada una de las personas que estaban allí escuchando? Yo soy el Dios eterno. Yo soy el Dios de Abraham. Y solo a través de mí podrán ser libres de la condenación, porque ustedes, que dicen ser libres, aún viven esclavizados a sus pecados. Por tanto, solo si permanecen en mí serán libres y podrán ser apartados del castigo eterno. Eso es lo que Jesús quería poner en la mente de las personas que allí estaban escuchando. Es lo que Jesús también quiere decirnos el día de hoy a través de su palabra. No son profesiones movidas por emociones inmediatas. Es permanecer en su palabra para ser realmente discípulos de Él, hijos de Dios. Así que vamos a ver 3 grandes secciones y sobre estas sombrillas vamos a ir mirando cada uno de los aspectos que hoy preparé para el mensaje. La primera, la identidad de un verdadero discípulo. El versículo 31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. 32, conocerán la verdad los hará libres. Aquí hay una aclaración que quiero hacer. Permanecer no da la salvación. La salvación es por gracia. El Señor escoge soberanamente quienes van a ser salvos. Permanecer es un fruto, una evidencia de aquellos que realmente han recibido salvación, han sido salvos. ¿Y por qué es una evidencia de aquellos en los cuales realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar? Porque ¿qué nos dice la Escritura? El hombre por sí solo no puede buscar de Dios. No puede buscar de su palabra. Y si no puede ni buscarlo, ¿cómo va a permanecer en él? No lo puede. Es Dios quien pone el querer y quien pone el hacer. Es Dios quien determina quiénes van a creer. Es Dios quien ayuda a permanecer. Y esto va a ser la evidencia de los que creyeron realmente. Por eso uno de los elementos característicos de la fe salvadora es la permanencia, y hay una doctrina que es la perseverancia. Los que logran llegar hasta el final, aferrados al Señor, mirándolo a Él, poniendo sus ojos solamente en Él. No es solamente información, no es solamente saberse versículos de memoria, y no es solamente reconocer que esa información es verdadera. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué no tienen los demonios? Confianza, no descansan en Jesús. Ellos saben que lo que hablan de Jesús es verdad. Ellos saben que es verdad. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Lo que no quieren hacer es sujetarse a Él. Por eso, nosotros necesitamos entender que la permanencia es una evidencia de aquel que cree en Jesús, que se aferra a su palabra, que mantiene mirándolo y no se aparta de ahí. Es comprender lo que ha sido revelado y mantenerlo hasta el final, mantener la verdad hasta el final, independientemente de lo que suceda alrededor. ¿Recuerdan Mateo 13, las parábolas del sembrador, del reino? Cuando habla del sembrador, dice que el sembrador esparció muchas semillas. Las semillas cayeron en diferentes terrenos. Las que pudieron hacer raíz, hubo unas que fueron simplemente ahogadas por lo que pasaba alrededor, por los espinos. Otras que hicieron raíz más profunda, ni los espinos, nada, simplemente crecieron. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que hace el que permanece. No lo mueve ninguna circunstancia compleja, no lo mueve ninguna adversidad de la vida. Eso es lo que Jesús quiere mostrar aquí. No son declaraciones de fe, son corazones que creen y mentes convertidas. Miren, mis hermanos, los reformadores en el siglo XVI intentaron definir ¿qué es la fe? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Un don o un fruto? Bueno, son ambas.
Nadie puede creer por sí solo. Es un regalo que Dios nos da, es un don, pero también es un fruto. ¿Por qué? Porque la fe con el tiempo va madurando. Y aquel que va madurando va dejando ver los frutos que su fe le da. Y estos reformadores identificaron 3 elementos de la fe salvadora. En latín pusieron estos nombres: notitia, ascensus, fiducia. ¿Qué quiere decir eso? Notitia es la noticia, el conocimiento de la fe, la información, lo que informa mi mente. El ascensus es aceptar esa información como buena y verdadera. Ahora, la fiducia es la fe, confiar, es descansar. Hay muchas personas que saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay muchos que saben que Jesucristo es el único camino para salvación y vida eterna. Hay muchos que, sabiendo eso, no deciden entregar su vida ni descansar en esta verdad, sino que buscan por obras lo que solamente puede hacerse por descansar y confiar en Él. ¿En qué debemos confiar entonces? ¿Cuál es el tercer elemento de esta fe, la fiducia? Confiar en la persona de Jesucristo, confiar en la obra de Jesucristo, confiar en las palabras de Jesucristo. ¿Y cómo yo me gano la confianza de alguien o cómo yo puedo confiar en alguien? Nosotros llevamos aquí un mes. Este es nuestro 4º domingo aquí en la iglesia. Todavía falta tiempo para poder darnos a conocer y seamos confiables como personas, como hombres. Yo no puedo confiar en alguien que inmediatamente conozco. Yo necesito permanecer, tener una relación íntima, constante, para yo poder tener esa confianza realmente en esa persona. ¿Puede alguien confiar habiendo escuchado un sermón y diciendo, yo creo? Eso lo vemos mucho en las iglesias. Hay personas que su emoción les gana. Yo creo en Jesucristo. Y luego sale y se encuentra con temas laborales, con temas de salud, con temas económicos, familiares. ¿Y dónde quedó la confianza? No hay, porque no lo conoce. Por eso Jesucristo fue directamente a los que habían creído y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, realmente serán mis discípulos. ¿Recuerdan lo que dice Juan 15, 4, 5? El Señor hablando de que Él es la vid, lo vamos a ver más adelante. Permaneced en mí, miren la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso era lo que decían. Ustedes dicen creer en mí, pero yo les pregunto, ¿realmente creen en mí? Mis hermanos, como primera aplicación, la fe no es algo, no es un clímax emocional. Es muy fácil que podamos mover nuestras emociones a través de canciones, a través de prédicas cargadas de voces altas, de palabras elocuentes. Pero eso no es fe. Eso no es realmente creer. La fe tampoco se acomoda a los estándares que yo considero que deben ser o no. Yo creo en ti, pero este soy yo. Y tu fe debe acomodarse a mí. No. La fe cree y confía en Él, así uno no entienda lo que está pasando. La fe verdadera permanece en Jesús. Permanece en su palabra, independientemente de lo que pase afuera. Ahora, ¿qué significa la palabra permanecer? Menó en el idioma original. Quedarse, permanecer, quedarse quieto en un lugar por mucho tiempo, vivir, retener. Entonces, ¿por qué el que permanece en la palabra es un discípulo? Porque empieza a parecerse a aquel que lo está discipulando, a su maestro. Por eso les decía al principio, las campañas evangelísticas están bien, pero necesitamos discipular, que la gente se quede ahí, que la gente entienda lo que está pasando. ¿Quién es Jesús? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son mis beneficios? La gente necesita entender eso. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz. Es una persona que observa atentamente a su maestro, toma nota de lo que dice,
de las expresiones, de cómo camina. Si el maestro camina así, es posible que tú ves a los discípulos caminando de la misma manera. Empiezan a hablar igual, empiezan a comportarse igual, a sentir igual. ¿Qué es lo que nos pide Jesucristo? ¿Que seamos como nosotros simplemente con declaraciones de que creemos en Él? ¿O que nos parezcamos a Él? Que vayamos formando nuestro carácter a la forma, a la imagen del varón perfecto que es Él. Que empecemos a sentir como Él, a perdonar como Él, a amar como Él. Eso es lo que quiere Él. Por eso es tan importante estos 2 primeros versículos de esta sección. Permaneced en mis palabras y así de verdad yo voy a saber que ustedes han creído y son mis discípulos y me siguen. Jesús no quiere seguidores de domingo tras domingo. Jesús no quiere gente que levante las manos y llore y se comporte de otra manera afuera. Jesús quiere que sus hijos se parezcan a Él, que los que Él ha discipulado se parezcan a Él, que los que Él salvó se parezcan a Él. Ustedes quieren creer, dicen creer en mí, ahora caminen conmigo, caminen conmigo. La expresión caminar es peripatear y es como caminar en círculos, dar vueltas, estar todo el tiempo mirándolo, no dejar de verlo. Así que mis hermanos, Jesús sabía que uno no debe emocionarse por confesiones de fe tempranas cargadas de mucha emoción y poca información. La fe debe ser informada, porque esas son las zapatas, de aquí es donde tú te vas a arraigar cuando tu fe pueda ser tambaleada. Recuerdan, Satanás te ha escogido para zarandearte, Pedro. ¿Cómo vamos nosotros a permanecer cuando Satanás nos escoja para zarandearnos? Reteniendo lo que el Señor nos ha dado, permaneciendo, haciendo raíz profunda. Hablando de Pedro, de hecho, recuerdan sus palabras, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. No permitiré que nada te ocurra mientras yo esté a tu lado. Lávame no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, y aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y qué hizo? Lo negó. Era un creyente inmaduro, dominado por sus emociones, reaccionando acorde a sus emociones. Le faltaba permanecer, informar su fe, madurar su fe. Por eso Jesús no se asombró cuando vio que muchos habían creído en Él, sino que de una vez respondió diciéndoles, ustedes creen en mí, ahora tienen que permanecer en mí. La vida cristiana, mis hermanos, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No es el que más rápido llegue, sino es el que logre llegar al final, a la meta. Y Jesús le dice, permanezcan en mí, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. ¿Cuál era la libertad que Jesús les ofrecía aquí? En permanecer en su palabra. Bueno, involucraba todos los aspectos también de la ley y la religiosidad que pesaba sobre los hombros de los judíos. Recuerdan, esta gente estaba con 613 leyes sobre sus hombros que tenían que cumplir a cabalidad, hacer sacrificios y una cantidad de actos para ganarse el favor de Dios. Y Jesús les dice, ha llegado el tiempo de la gracia, no necesitan más de esto. Me necesitan a mí y la salvación que yo les ofrezco. Yo soy quien os libertará de la condenación eterna. Y si permanecen en mí, seré yo quien los libraré de la práctica constante del pecado de sus formas antiguas. Históricamente, se habla de que cuando liberaban esclavos, les quitaban los grilletes de sus piernas, de sus manos o de sus cuellos. El esclavo se quedaba quieto en el mismo lugar de donde fue liberado y aún más seguía por un tiempo haciendo las mismas obras que hacía mientras era esclavo, pero ahora las hacía siendo libre. ¿Qué necesitaba? Adecuarse a su nueva vida, acostumbrarse a nuevas formas, a que ya no era esclavo, a que era libre. Por eso Jesús les decía, permanezcan en mí. Y todas estas obras, Él no esperaba que dejaran de cumplir 613 leyes de una sola vez. Pero permanecer poco a poco les iba quitando la religiosidad que ellos sentían.
para vivir en la libertad que Jesucristo ofrece a través de su sangre. Y es algo que nosotros tenemos que estar recordándonos constantemente. A veces somos libres y caminamos como esclavos de nuestra ira, de nuestras decisiones, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, cuando el Señor ha dicho, yo ya los liberté de eso. Tú no tienes que caminar por ahí, tú tienes que caminar por acá. Este es el camino que yo tracé desde antes de la fundación del mundo para que andaras. Estas son las buenas obras. Aquí están. Ya no tienes que caminar por aquí. Ya te compré. Así que esa era la libertad que les ofrecía. No tenían que cumplir esas leyes, ya no tenían que ofrecer sacrificios, ya no tenían que hacer prácticas que deshonraban a Dios, pero que honraban a los hombres. Ya no tenían que esperar a ningún Mesías. Ya había llegado el Mesías. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso era lo que Él quería hablarles. Y aquí pasamos a la segunda sección, versículos 33 al 47. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Jesús les dice, miren, permanezcan, creyeron ya perfecto, permanezcan. Déjenme discipularlos, sean mis discípulos. Caminen conmigo para que sean libres. Y los judíos tenían una muy alta percepción de ellos mismos, al ser parte de la descendencia del pueblo que Dios había escogido para traer al Mesías. Algo se les olvidaba a ellos, que ese pueblo había sido escogido no porque era el más grande ni el mejor, era porque era el más pequeño y el más débil. Ese pueblo había sido escogido simplemente porque Dios los amó primero y decidió mostrar su gloria en el más débil. El hecho de ser parte de la promesa no implica que tú tengas que auparte, como regocijar, volverte orgulloso de eso. Es un privilegio inmerecido y que debe ser tratado con mansedumbre y humildad. Pero ellos se creían mejor que otras naciones. ¿Se acuerdan cómo se denominaban a los que no eran judíos? Perros les decían. Hay registros de que los más ortodoxos, cuando pasaba alguien, escupían en el suelo. Esto no fue la forma en que Dios los trató. Proverbios 16, 18 dice lo siguiente: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Como dices tú, Jesús, que nosotros somos esclavos y siempre hemos sido libres. Otra cosa que olvidaron ellos: ¿cómo estaban en Egipto? Esclavos, y tuvieron que ser liberados para luego ser sometidos y oprimidos por filisteos, moabitas, cananeos, amonitas, amalequitas, para ser librados temporalmente por jueces que volvían a caer en su pecado para volver a ser sometidos y luego finalmente llevados cautivos a Babilonia por causa de su pecado. Dejados en libertad para volver a reconstruir su templo, llegar a Jerusalén, para ahora ser oprimidos por Grecia y por Roma. ¿Cómo dices tú que realmente son libres? ¿Qué pasa en tu mente? El orgullo, mis hermanos, el orgullo. Un obispo anglicano de 1850, J.C. Riley, decía lo siguiente: la medida en que los hombres pueden estar intelectualmente convencidos de la verdad de la religión y conocer su deber, mientras sus corazones no se renuevan y continúan en el pecado, es uno de los fenómenos más dolorosos de la historia de la naturaleza humana. Estas personas necesitaban ser liberadas integralmente, pero ellos seguían viéndose libres. Jesús entonces sigue dando forma al argumento que va a completar al final del texto que vamos a leer. Y en un momento va a dejar claro por qué esto que para nosotros puede ser tan contundente, tan claro, tan fácil de identificar, ellos no lo podían entender ni lo podían creer. Jesús nos va a mostrar por qué ellos no podían permanecer en su palabra. Nos va a decir por qué no eran hijos de Abraham. Miren, Él fue claro. Versículo 37. Y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Versículo 40. Pero ahora me quieren matar a mí
que les he dicho la verdad que oí de Dios. Versículo 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Versículo 47. Porque ustedes no me creen. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Ustedes pueden ser hijos, descendientes biológicos del pueblo prometido para traer el Mesías, pero realmente ustedes no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, no solamente permanecerían en mí, en mis palabras, sino entenderían cada una que les digo. Y aquí Jesús empieza a marcar claramente los contrastes. Libres y esclavos, hijos de Abraham, hijos del diablo, lo que Dios ha visto con su Padre y lo que ellos han oído de su Padre, la verdad de Dios y la mentira del diablo. Pero hagamos un énfasis en la paternidad. Hijos de Dios, hijos del diablo. Mis hermanos, este texto, esta sección tiene escondida una promesa escatológica. ¿Cuál es? Que en el día del juicio final, Él separará a unos y a otros. Los hijos de mentira de los hijos de Dios. Como hablamos anteriormente, cizaña de trigo, cabritos de ovejas, los justos de los malvados. Él los va a separar. ¿Y qué necesitamos para saber? ¿Somos nosotros los que podemos juzgar? Este es hijo de Dios. No, este es hijo del diablo. ¿Quién es el que juzga? Él lo dice aquí. El mismo que lo glorifica a Él, el Padre. Él es el que va a juzgar. Por ahora todos tenemos que intentar permanecer. No permanecer por tu hermano. No le digas a tu hermano que tiene que permanece tú. Ocúpate en tú permanecer en la palabra de Dios. Que tu hermano se tiene que ocupar de lo mismo. Y al final mostrará quién es quién. Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham y quiénes son los que decían que eran hijos de Abraham, pero realmente no lo eran. Miren, mis hermanos, los hijos imitan a los padres. Un hijo que tiene a su padre presente, con el que vive, que lo puede ver, va a imitarlo. Los niños aprenden por imitación. Ellos crecen viendo a sus padres y adoptan las mismas formas. Los niños hablan, se expresan como hablan sus padres en casa. ¿No? Porque ellos ven lo íntimo. Los niños piensan como sus padres han ido formando su mente y han ido formando su cosmovisión. Los niños resuelven sus conflictos como ven a sus padres resolver sus conflictos. Tú ves un niño agresivo, posiblemente en casa, papá resuelva o mamá resuelva de la misma manera. Los niños son el reflejo de sus padres. Tú quieres hacer un escaneo rápido de una familia, mira al niño. Ahí vas a ver cosas, vas a ver detalles que te van a dejar ver qué pasa en casa, cómo son ellos. Entonces Jesús les dice, los judíos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Ok, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Si son sus hijos, ¿por qué no aprenden lo que él hizo? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Abraham, le dice Jehová, vete de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham salió. ¿Y cuándo se quejó? Nada, él tomó lo que él le correspondía y se fue. Abraham, te voy a dar un hijo. Y 25 años después, y 100 años teniendo Abraham, tuvo el hijo. Y Abraham creyó. Abraham, el hijo que te di, ahora me lo vas a sacrificar como holocausto a mí. Y Abraham no rehusó ni a su propio hijo. Él creyó en la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios, esperó en la palabra de Dios, permaneció en la palabra de Dios. Señores judíos, ustedes que están diciendo que creen en mí, permanezcan, pero no pueden permanecer porque tal vez ustedes no son hijos reales de Abraham o de Dios. Ustedes hacen las obras de su padre, les dice. Qué duro, ¿verdad? Tú salir con un argumento y que te lo volteen de esta manera tan fácil. Y ahora se vuelve hasta ofensivo. Pero ellos mismos dejaron ver las obras de su padre el diablo ahí mismo. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, no necesitamos la libertad que tú nos ofreces. ¿Sabes qué? Tú eres hijo de fornicación, samaritano, tienes un demonio. Aquí lo están difamando, están siendo sarcásticos. Y querían matarlo y además tomaron al final piedras para lanzárselas. ¿Quién resuelve así? Su padre, Satanás, que aprendieron de él viéndolo a él.
Ahora te pregunto, mi hermano, si fuera por tus obras, hoy, ¿de quién eres hijo? Tus obras hacen ver a los demás de quién eres hijo, de Dios o del diablo. ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Qué pasa cuando te frustras? ¿Qué pasa cuando tienes problemas económicos, de salud, cuando tienes problemas en tu familia? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú las tienes pensadas? ¿Qué pasa cuando te insultan? ¿Cómo resuelves? ¿Qué sale de ti? ¿Cuál es el fruto que se ve? La gente puede decir, este es cristiano porque es hijo de Dios, o este dice ser cristiano, pero sus obras demuestran lo contrario. Aquí la discusión ya va entrando en el punto más alto, mis hermanos. Los judíos están muy molestos. Este hombre de 30 años, un maestro, que estaban buscando para matar porque ponía en revuelto a todas las regiones que iba, ahora les estaba diciendo que eran esclavos. Que aunque conocían la ley, realmente no conocían la verdad. Ahora también les dice que no eran verdaderos hijos de Abraham, que son pecadores y que son asesinos, y además que si quieren librarse de todo eso, lo necesitan a él. Necesitaban callar a este hombre, necesitaban silenciarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y aquí entramos a la tercera parte y al final del argumento que Dios está armando, que Jesucristo está armando. Cuando Él va a decir, yo soy el gran, yo soy el que soy. En el versículo 48 empieza una difamación, producto de la impotencia. Por eso decimos, ¿cómo resolvemos nuestros conflictos? Cuando se nos acaban los argumentos, lo más seguro es que nosotros empecemos a hablar con la emoción. Y quienes estamos casados sabemos que eso sucede habitualmente. Hay momentos en que se nos acaban los argumentos y la emoción sale, nos airamos y discutimos simplemente por emocionalidad. Lo mismo que está pasando acá, ya no tienen argumentos, ya no pueden decirle nada más a Jesús. Ok, vamos a difamar a Jesús. Esta gente no creía en el nacimiento virginal de Jesús. Por tanto, era hijo de fornicación. Y si es hijo de fornicación, lo más seguro, y esto es un insulto étnico, es que venía de Samaria. Era un samaritano. ¿Por qué decían eso? Judíos y samaritanos no se la llevaban, no se querían. Entonces, están diciendo, mira, tú, que eres hijo de fornicación, posiblemente de Samaria, es decir, no eres un judío verdadero, vas a venir a decirnos todo esto. Tú no eres un judío puro y nos vas a enseñar cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y después le dicen, no, tienes un demonio. Mis hermanos, en la época, las enfermedades mentales se entendían en el contexto judío como que tenían un demonio. Entonces, no, ya sé, es que este samaritano, hijo de fornicación, está loco. Es lo que le estaban diciendo a Jesucristo. Estás loco. Por eso Jesús les dice, en pocas palabras, a nuestro lenguaje actual, no, yo no estoy loco. Lo que pasa es que yo hablo la verdad que mi Padre me mandó a hablar porque yo vi, porque yo vengo de Él me envió. Pero ustedes no pueden entenderla simplemente porque ustedes realmente no son hijos de Dios. Aquí hay algo interesante, mis hermanos. A veces nosotros nos metemos en discusiones sin sentido con personas que no están dispuestas a creer. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de salvación eterna. Es Dios a través de su Espíritu quien trae salvación de la sangre del Cordero, pero su Espíritu pone en el creyente. Es Dios quien hace la obra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar. No convencer, predicar. Porque podemos entrar en discusiones como estas y defenderlas con nuestra emoción, porque en algún momento nos van a insultar a tal punto. El pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional dice que el hombre es como si fuera lleno de botones. Y hay veces que le tocan botones que duelen mucho, como que uno no sabe, y te tocan el botón y ¡ah! Puede que en una discusión toquen uno de los botones y salga nuestra ira y nuestro enojo. Así que no tenemos que convencer a nadie.
Porque ¿qué hace el hombre con lo que no logra entender? Generalmente lo niega, lo rechaza o lo mitifica. ¿O no es así? Yo no entiendo, ¿cómo que que dice que nació del Espíritu, que dice que es hijo de Dios, va a venir a enseñarme todo lo que era ley? Nah, loco, samaritano, tiene un demonio. Lo niega, lo rechaza o lo convierte en un mito. Y Jesús, como les decía, no está interesado en entrar en esa discusión. Mire cómo Él se sale de la discusión. Yo lo que quiero es que ustedes guarden mi palabra. Yo no quiero discutir, yo no voy a entrar en que si soy samaritano o no, que si José y María. Yo quiero que guarden mi palabra, porque yo quiero su salvación. Es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. Es lo que todos anhelamos. Los que predicamos detrás de un púlpito o en las calles, en nuestras familias, ¿no anhelamos eso? Que todo el que escuche el mensaje venga en arrepentimiento y fe y reconozca que Jesucristo es Señor y Salvador y que crea que el mismo poder que lo levantó de entre los muertos ahora está disponible para él porque el Espíritu y toda la plenitud vendría a morar en él. No es lo que queremos todos. Pero a veces nos enfrascamos en discusiones. Aprendamos esto de Jesús. Mantengamos la línea de la predicación. Y si nos insultan, salgamos de ahí. Jesús les quería decir, miren, no van a ver la muerte si ustedes guardan mi palabra. Y estos que estaban tan cegados en lo que estaban viendo decían, ahora sí es que está re loco. Ahora sí tiene un demonio. Abraham murió. Los profetas murieron y ahora él dice que no vamos a ver la muerte. Pero Jesús no estaba hablando de la muerte física. Él era consciente de la muerte física. ¿A qué había venido? A morir por los justos. Pero él hablaba era de la muerte espiritual. Jesús hablaba del estado de salvación eterna. Es esa carga que yo quiero dejar hoy también en sus corazones, mis hermanos. Mucha gente en el mundo va camino rumbo a la condenación. Y lamentablemente la iglesia se ha vuelto ajena a esto, porque es más fácil cerrar las puertas de un templo y que todos tengamos la misma cosmovisión y que todos creamos en lo mismo. Y nos volvemos insensibles con el que está afuera, sufriendo, en dolor, tal vez con posesiones, tal vez con mucho dinero, pero condenado. No importa si muere físicamente, nos debe importar si muere realmente espiritualmente. Eso es lo que Jesús quería decirles. ¿Acaso eres tú mayor que Abraham? Le dijeron entonces, porque Abraham murió. Por supuesto que era mayor que Abraham, era el Dios de Abraham. A Abraham le dice Jesucristo, miren, si este es el plano en el que ahora estamos, si yo soy mayor que Abraham, déjenme decirles algo. Abraham vio mi día y se gozó, para que sepan con quién están hablando. Jesús también es firme en su argumento. Ustedes me están citando a Abraham y Abraham y Abraham y Abraham y que soy loco. Ok, Abraham, el padre de ustedes, el que dicen ustedes que es su padre, vio mi día y se gozó. ¿Qué día vio Abraham? ¿Qué le dijo Dios cuando lo sacó de la tierra? A Abraham, de su tierra. En ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti. Y Abraham vio ese día y se gozó, porque vio la promesa cumplida cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se encarnó y vino a cumplir esto que había sido dicho 2000 años atrás. Mis hermanos, a veces nosotros damos por hecho tantas cosas y entramos en argumentos tan vacíos sin entender lo que realmente identifican, lo que quieren decir.
Ellos citaban a Abraham y no sabían que Jesucristo era la promesa de Abraham. Y si hubieran entendido las Escrituras, si ellos hubieran tomado los rollos, los hubieran desenrollado y hubieran comparado lo que él decía con lo que estaba escrito, lo que él hacía con lo que estaba escrito, entenderían que de este era que su padre hablaba. Pero no podían, no podían. Abraham tuvo encuentros con Jesús, lo que llaman cristofanías. Abraham tuvo voy a nombrar 3 encuentros con Jesús preencarnado, que en algunas Biblias aparece como el ángel del Señor, en otras como Yahweh. Génesis 12, versículos 1 al 3. Acompáñame un segundo al Antiguo Testamento. Génesis 12, versículos 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la tierra de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo identifica Juan en el principio de su evangelio a Jesús? El verbo, la palabra. Cuando dice que el Señor dijo la palabra, este era Cristo obrando, Dios obrando a través de Cristo preencarnado, mostrándole a Abraham. Génesis 18, 1, 2, otro encuentro. El Señor se le apareció a Abraham, o el ángel del Señor, o Yahweh, no sé cómo esté en sus versiones, en el encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta. Y dice en el versículo 22, entonces los hombres se apartaron mientras Abraham todavía seguía de pie delante del Señor. Una vez más, Jesús se mostró a Abraham. Génesis 22, 1, 11 al 16. ¿Qué pasó cuando iba a hacer el sacrificio? Un ángel del Señor se apareció y le dijo: he visto lo que estás haciendo, Abraham. Yo voy a proveer el cordero, tranquilo. ¿Era Jesús más grande que Abraham? Por supuesto. No solamente se le había aparecido, había caminado con él. Era el Dios de Abraham. Así que todo argumento ya estaba siendo tirado por el piso, ya no tenían con qué más pelear. Y finalmente les dice: ¿saben qué? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Ego eimi. Sale en el Nuevo Testamento, en la versión original. Era la forma que utilizaba Jesucristo para mostrar quién Él era. Yo soy la luz, yo soy la fuente de agua, yo soy el pan de vida, yo soy. Y hablamos un poquito de, ¿cómo se llama aquí la clase? Español, literatura, lenguaje. Está compuesto por un pronombre, un verbio y luego un artículo. ¿Cuál es el pronombre? Yo. El verbo soy, ser. El artículo, la luz, el pan, el agua. Pero ¿cómo se identificó Jehová a Moisés, o Dios a Moisés? ¿Qué hago cuando me pregunten quién me envía? ¿Qué les dijo? Que yo soy, te envió. Entonces ahora él va a coger el ego eimi que venía acompañado, el yo soy que venía acompañado de otro artículo, para quitarle el artículo y decir: ¿saben qué? Es que el que les está pidiendo que se permanezca en su palabra, el que les está pidiendo que los sigan, que sean sus discípulos, el que les está pidiendo que acepten la salvación que yo les estoy enviando, soy yo, el gran yo soy. Yo soy el que soy, el árbol de vida, el cordero de la Pascua, la columna de fuego, la roca de la que brota agua, la voz que guía, la ley, la verdad, la justicia, la promesa. Yo soy. Yo no sé, mis hermanos, qué hubiera hecho yo en ese caso, pero declaraciones como esta no hubieran dejado tal vez otra opción que doblar las rodillas y decir: creo, tómame. Pero ellos no pudieron hacerlo porque no eran hijos de Dios, no eran hijos de la promesa. Esta es la discusión. Y una vez más, ante la imposibilidad de creer quién era Jesucristo, tomaron piedras
y se las lanzaron para intentar hacerle daño. Pero su tiempo no había llegado. Mis hermanos, 3 aplicaciones de lo que hemos visto hoy para cerrar este mensaje. La fe no es solo creer, es permanecer. Recuerden una vez más Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero la real fe salvadora es permanecer, es caminar con Jesucristo en su palabra, con su espíritu, perseverando en ella, aún sobre circunstancias angustiantes, aún sobre circunstancias difíciles. Se trata de llegar al final firme, sin negociar tu fe. Se trata de decir lo mismo que Pablo le escribió a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se trata de ser discípulos de Jesucristo y no solamente oidores emocionales que hacen declaraciones porque algo los conmovió. Necesitamos informar nuestra fe para saber dónde está nuestra confianza. Segunda aplicación, hermanos, todos nacimos siendo esclavos. No tenemos nada de qué jactarnos. ¿Saben de qué están llenas las iglesias? De esclavos que reconocieron que Jesucristo era el gran yo soy y que decidieron entregar su vida y caminar con Él para que Él los libre del pecado y de la condenación a la cual íbamos rumbo. No es más. No nos jactemos de ser creyentes. Demos gracias todos los días porque podemos creer, porque esto no viene de nosotros. No fue una opción que tú dijeras, yo hoy quiero creer en Jesucristo. Él te lo dio como un regalo. Atesora ese regalo. Guárdalo como el más precioso regalo que se te ha dado. Otra vez, parábolas del reino, haz lo que hizo el mercader, que encontró la piedra más preciosa y fue y vendió todo lo que tenía para retenerla. Permanece allí. Tercera aplicación, Jesucristo es el motivo y la fuente de todo lo que es puro y verdadero. Todo lo que ha sido desde el principio tiene su fundamento en Él. No hay nada ni nadie más grande que Él. Él decidió encarnarse y dar su vida para nuestro rescate y adoptarnos como hijos. Si no vivimos conscientes de esta verdad, mis hermanos, vamos a andar por el mundo negociando nuestra fe al mejor postor. Se puede caer todo. Se pueden caer las paredes. Esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Estos son muros que se pueden caer un día. Esto no va a callar la predicación. Esto no va a acabar con la iglesia. Esto no va a frenar el avance del evangelio. Tenemos que vivir conscientes de que éramos esclavos en el mundo y nos sacaron de allí para ser el cuerpo de Cristo. Esas piedras vivas que conforman el templo del Espíritu. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Informando nuestra fe, mis hermanos. Tomando la palabra todos los días, escudriñándola, leyéndola, haciéndole preguntas al texto. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Quién soy yo? Aquí está nuestra identidad, mis hermanos. A nosotros no nos identifica una nacionalidad en la tierra. Una vez nacimos de nuevo, ¿qué dice Pedro en su primera carta? Somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Ni las posesiones, ni nuestras carreras, ni nuestros títulos, nada de eso nos identifica. Uno debería presentarse, no sé, mi carrera, yo soy cocinero profesional. Yo debería presentarme, mucho gusto, Sergio Maldonado, hijo de Dios, creyente, cristiano, cocinero. Pero uno tiende a identificarse primero con su carrera y luego con lo que cree. Porque no hemos informado a tal punto nuestra fe que nuestra identidad se basa aquí. Hermanos, sea el Señor con nosotros, ayudándonos a caminar en las obras que Él preparó de antemano, sin negociar ni negar nuestra fe, caminando de su lado, aprendiendo de Él y siendo discípulos de Él. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, por favor. Amado Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias
por lo que has dejado revelado en la palabra, por las verdades que hemos podido escudriñar hoy. Por favor, Señor, que lo que tú has plantado y sembrado en nuestros corazones haga fruto, eche raíz profunda y nos permite a llevar vidas que realmente identifiquen lo que somos. Ayúdanos a no quitar nuestros ojos de ti. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, a caminar contigo, a caminar detrás de ti. Ayúdanos, Señor, a no negar nuestra fe. Ayúdanos a no negociar nuestra fe. Ayúdanos a creer. Infórmanos, danos el querer como el hacer. Ayúdanos a leer tu palabra. Revela a través de tu Espíritu tantas verdades que tú has dejado aquí, para que nosotros no solamente conozcamos quién eres tú, sino quiénes somos nosotros, y vivir eternamente agradecidos por el privilegio de haber sido llamados hijos, por la oportunidad de recibir la salvación, por la misericordia y por tu bondad. Hemos predicado, hemos orado, todo lo hemos hecho en el nombre del gran yo soy, Jesucristo. Amén.